Señor, en esta mañana te agradecemos tu presencia en medio de nosotros. Nos gozamos, Dios, porque este es el tiempo en el que celebramos que tu Hijo Jesucristo vino hasta nosotros, se entregó por nosotros y también, Señor, resucitó para nuestra salvación. Bendito sea, Señor, en Cristo Jesús, y que tu palabra hoy pueda ser alimento para nuestra jornada, hasta que, Señor, lleguemos a verte cara a cara. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, por favor. Jesús había desarrollado su ministerio, hermanos, hermanas, casi la mayor parte del tiempo en que él inició en la parte norte de Palestina, es decir, en el área de Galilea donde está el mar. Y esto nos hace ver que Jesús no había todavía llegado propiamente hasta el lugar en Jerusalén. Algunos autores, y viendo la escritura, nos damos cuenta de que a veces se puede decir que Jesús fue a Jerusalén por lo menos en 4 ocasiones. Una cuando estaba chiquillo, ¿se acuerdan? Como a los 12 años. Y luego, de acuerdo con lo que leemos en los evangelios, otras 3 además de esta final. Pero la mayor parte del tiempo Jesús había realizado su ministerio en la parte de Galilea, especialmente en Capernaum y en aquellos lugares que estaban cerca de Nazaret. La gente de allí lo conocía. La gente de los alrededores había visto los milagros que había realizado, habían presenciado la sanidad de los ciegos, de los leprosos, habían presenciado cómo habían sido liberados algunos de los demonios, ¿verdad? En fin, habían visto todo eso y algunos se asombraban, pero también otros principalmente le seguían. Había una multitud que estaba casi constantemente allí siguiendo al Señor Jesús. En algunas ocasiones, como dice Juan, por causa del alimento. ¿Recuerdan, verdad? Que un día está el Señor Jesús allí predicando y ve a la gente, tiene compasión de ellas y dice, pues le dice a sus discípulos, Señor, ya se está anocheciendo, mándalos a sus casas para que vayan, coman y ya puedan descansar. Y el Señor Jesús les dice, no, pues denles ustedes de comer. Y los discípulos dicen, Señor, pero si ni siquiera para nosotros alcanza, ni siquiera si tuviéramos 200 denarios alcanzaría para darle de comer a esta multitud. Y entonces el Señor Jesús dice, pues ¿qué tienen? Pues nada más. ¿Qué cosa tenían, hermanos, en sus manos? ¿Se acuerdan? Pescado. Peces y pan, pero ¿cuántos peces y cuántos panes? 2. ¿2 qué? 2 panes. 2 panes y 5 peces. Y dicen el Señor, pero esto no nos alcanza. El Señor Jesús lo bendice, lo parte y empiezan a compartir y una multitud es alimentada de esta forma. Cuando estamos nosotros viendo esta multitud así, de pronto la multitud dice, bueno, pues vamos a hacerlo nuestro rey, nos dio de comer, ¿no? Y si lo hacemos nuestro rey, entonces nunca nos va a faltar. A veces la multitud seguía a Jesús por lo que estaba recibiendo de parte de Jesús. Otras veces la multitud seguía a Jesús porque había visto sus maravillas, había visto la sanidad de un paralítico, por ejemplo.
Recuerdan que llega Jesús a una casa, está allí, la gente se entera y empiezan a llegar para que Jesús los sane. Y es tanta la multitud alrededor de la casa que unos 4 amigos que traen a su compañero, ¿verdad?, cargando paralítico, él no puede valerse por sí mismo, y ven la multitud, no pueden entrar, y entonces deciden subirse al techo, abrir un hoyo y bajarlo por allí. Y allí está la casa repleta, ¿verdad? No sabemos exactamente de qué tamaño era, pero era una casa que estaba repleta con la gente y afuera también la multitud. Y cuando Jesús ve al paralítico, lo primero que le dice: tus pecados te son perdonados. Y empiezan a murmurar entre sí los que estaban allí viendo las maravillas de Jesús, ¿verdad? Y le dicen: ¿quién es este que puede perdonar pecados? Y entonces Jesús dice: ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a alguien tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Bueno, pues para que vean que Jesús verdaderamente es, o yo, verdaderamente dice Jesús, yo soy el Mesías, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y la multitud estaba viendo, allí pendiente de eso. Y el paralítico se levanta y se va. A veces la multitud seguía a Jesús por las enseñanzas que daba. Porque decían, este de verdad enseña como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Y la gente seguía a Jesús. Recuerdan allí, Mateo nos dice que de pronto Jesús subió allí a un monte, a una colina, y empezó a enseñar. La multitud lo seguía y se juntó allí con sus discípulos y les estaba enseñando. A veces la multitud, hermanos, también lo seguía por las enseñanzas, lo seguía por los milagros que hacía, por las sanidades que realizaba, y también la multitud lo seguía a veces por lo que recibían del Señor Jesús. Y en esta ocasión encontramos aquí también a la multitud, a un grupo de gente que está siguiendo a Jesús. El Evangelio de Mateo nos dice que allí, cuando estaban yendo a Jerusalén, pasaron a Betfagé, que está cerca en el Monte de los Olivos. Y entonces Jesús comienza a decirles a sus seguidores, a sus discípulos, que vayan, traigan a una asna con su pollino que está allá, ¿verdad? Tal vez en esta población. Y porque va a ser su llegada a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén no era cualquier ciudad, hermanos. Jerusalén era la ciudad, así con mayúsculas. La ciudad donde estaba asentado el templo del Dios. La casa permanente del Señor, de Jehová. ¿Y por qué digo permanente? Porque recuerdan, ¿verdad?, que cuando los israelitas salieron de la esclavitud en Egipto, ellos estaban trayendo su santuario, lo armaban, era un tabernáculo, era una tienda grande. Y cada vez que se sentaban en un lugar, lo armaban. Cada vez que el Señor les decía que fueran, que salieran de allí, lo desarmaban, lo llevaban. Y cuando el Señor les decía que se sentaran en otro lugar, entonces volvían a armar el tabernáculo. Era una casa itinerante, la del Señor. Pero después, cuando David se propone hacerle una casa permanente al Señor allí en Jerusalén, allí en Sión, porque Jerusalén y Sión, hermanos,
son dos nombres diferentes para la misma ciudad. Cuando David se lo propone, designa a Jerusalén, a Sión, como el lugar para hacerle una casa permanente al Señor. Ya no más tabernáculos, ya no más armarlos y desarmarlos, sino que ahora ya será una casa permanente. Por supuesto, sabemos que a David no se le permitió, ¿verdad? Sabemos que David finalmente tuvo que resignarse a no poder hacer la casa del Señor. Pero a su hijo sí. Y definitivamente, cuando Salomón realizó el templo, lo hizo con todo lo mejor que tuvo, ¿sí? La madera, el oro, la plata, el bronce, las telas, todo ello fue de lo mejor. Porque esa sería la casa permanente del Señor, donde se adoraría a Jehová. Y por eso Jerusalén no era cualquier ciudad, era la ciudad. Allí en el templo la gloria de Dios se manifestaba. Allí en el lugar, en el templo, se llevaban a cabo los sacrificios de expiación de los pecados, no solamente individuales, sino también de los de todo el pueblo. Allí en Jerusalén estaba asentada el mayor grupo de escribas y de intérpretes de la ley. Allí en Jerusalén, hermanos, hermanas, estaba todo lo mejor, podríamos decir, que se ofrecía a Dios. Porque ahí se llevaban los animales para los sacrificios. Ahí se llevaban los corderos, ahí se llevaban las palomas, ahí se llevaba todo tipo de animales perfectos. Es decir, sin manchas, sin defectos, sin ninguna cosa que pudiera ser un obstáculo para rendirle el sacrificio al Señor. Así que Jerusalén era una ciudad especial en todos los aspectos. Allí también estaba asentado el poder político y el poder religioso de todo el pueblo de Israel. Allí estaba el sumo sacerdote. Allí venían los sacerdotes de todas partes de Palestina para oficiar en el templo de Jerusalén. También de todas partes de Palestina venían los levitas para participar en el culto del Señor. Venían con sus instrumentos, venían con sus tamborines, venían con sus flautas, venían con sus panderos, venían con todo eso precisamente para que en el momento en el que ellos les tocara pudieran participar de la alabanza y el culto a Dios. Así que, hermanos, Jerusalén era la ciudad. Y a esta ciudad es a la que viene el Señor Jesús. Viene el Señor Jesús, pero lo curioso es que manda a traer una asna con su pollino, con su hijo, sobre los cuales va a entrar. Mateo utiliza la escritura allí, ¿verdad? De Zacarías, que nos dice precisamente anunciando que sobre un pollino, hijo de animal de carga, estará entrando el rey del pueblo de Israel. El rey. Pero a diferencia de muchos otros, el rey que va a entrar a Jerusalén en esta ocasión no es un rey como lo esperaban los israelitas de aquel tiempo. Conquistador,
¿verdad?, afirmado con sus ejércitos, mostrando que verdaderamente ellos iban a ser los que iban a gobernar por encima de todas las otras naciones que hasta ese momento les habían oprimido. Porque la historia de Palestina, hermanos, es una historia de casi nunca tener libertad. Sí, salieron de la esclavitud en Egipto, llegaron a Palestina, se asentaron allí, pero tuvieron que combatir durante muchos años a los filisteos, tuvieron que combatir a los madianitas, tuvieron que combatir a un montón de los otros pueblos que estaban allí alrededor y que siempre estaban tratando de sacarlos de allí. Después vinieron los grandes imperios, Asiria, Siria, los babilonios, los caldeos, y cada vez que venían conquistaban, y cada vez que ellos venían, estos pueblos de la Mesopotamia, ¿verdad?, Israel siempre estaba sobre el yugo. Finalmente vinieron los griegos, llegaron allí, conquistaron también Jerusalén, incluso profanaron el templo de Jehová, sacrificando un cerdo en el altar, los griegos. Y después de los griegos, los macabeos se levantaron y lograron un poco de independencia allí en Palestina. Pero en el tiempo de Jesús llegaron los romanos, y los romanos estaban dominando. Era tan pesado el yugo que sentían los israelitas que hasta se organizaron en grupos, hermanos, rebeldes, grupos que intentaban la liberación de su país por la violencia, por la fuerza. Se levantaron mesías diciendo que ellos eran los que Dios había designado para liberar al pueblo, y fracasaron. En fin, y cuando el Señor Jesús dice que va a entrar a Jerusalén, entonces lo hace de una manera distinta. Mucha gente había visto cómo entraban los conquistadores, hermanos. No sé cuántos de ustedes han visto películas, ¿verdad?, de, por ejemplo, los ejércitos victoriosos que entraban a Roma. ¿Cómo entraban? En sus carros, toda la gente tirando flores, vitoreando al general que había vencido, en fin, haciendo toda esta fiesta y algarabía por eso, ¿no? Y el general o la persona que estaba siendo celebrada en ese momento iba sobre un carro a todo lujo, ¿verdad?, tirando de él y mostrando que él era el victorioso y que todo el mundo debería rendirle honores. Pero Jesús dice, de acuerdo con Zacarías, que vendría manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, un animal de carga. ¿Verdad? Andar en un burrito no es muy, ¿cómo diría yo?, muy reconocido, muy digno, ¿verdad? Porque andar en un burrito, uno va así, ¿no? ¿Verdad? Porque andar en un caballo, uno va así, ¿no? ¿Verdad? Es muy diferente, ¿no? Es muy diferente andar en un caballo que andar en un burrito. Hace tiempo, cuando mis padres todavía vivían, mi mamá era de Oaxaca, mi papá también, y mi papá acostumbraba llevarnos a Oaxaca por lo menos cada año. Mi papá fue ferrocarrilero y por lo tanto tenía pasajes gratis, digámoslo así. Así que podía llevar a toda la familia, ¿no? Y no éramos poquitos.
Así que nos llevaban a Oaxaca y por supuesto para llegar hasta el lugar donde vivía mi mamá, teníamos que llegar a la capital, de la capital teníamos que llegar a otro pueblo y de ese pueblo teníamos que llegar hasta la ranchería donde vivió mi mamá. Así que para llegar a la ranchería, pues el único medio de transporte eran caminar o andar en un caballo o en un burrito. Mis tíos no eran muy ricos, mis padres tampoco, así que lo único que tenían eran burros. Y en una ocasión íbamos allí, pero por supuesto mis hermanos mayores no sabían cómo montar, ni burro, ni caballo, ni ninguna otra cosa. Siempre nos criamos aquí en la ciudad. Y entonces uno de mis hermanos lo sentaron en el burro, ¿verdad? Pero con el galopar del burro, mi hermano se fue haciendo para atrás en la cadera del burro, hasta que fue cayendo y lo único que le quedó fue agarrarse de la cola del burro para no caer al piso, al suelo. Y pues no fue una vista muy, ¿qué diría yo? Bueno, vamos a ponerlo de otra manera, fue simpática, ¿verdad? Esa vista, estar viendo a mi hermano ahí agarrado de la cola del burro, ¿no? Para no caerse y siendo arrastrado por él. Y vuelvo a repetir, el ir montado en un burrito como que pues no nos da así como dignidad, ¿verdad? Como que no nos hace sentir así grandes, sino más bien todo lo contrario. Dice, ay, un burrito, bueno. Pero Jesús va a entrar de esta manera y va a mostrarle al pueblo de Israel que su rey es un rey manso que dará su vida por todos. Y la multitud que lo venía siguiendo a Jesús empiezan a tirar sus mantos sobre el camino, cortan ramas, los árboles, las echan sobre el camino, todos bien contentos, bien felices, sonrientes, ¿verdad? Aclamando al Señor, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, al bendito el Hijo de David, y todos gritando esto y contentísimos de que Jesús estaba entrando a Jerusalén. Y allí nos damos cuenta de que hay otra multitud. Allí no solamente está la multitud que sigue a Jesús, está otra multitud que se pregunta, cuando ve todo este alboroto, cuando ve a toda esa gente gritando, bendito, Hosana, porque Hosana quiere decir Dios salva, ¿verdad? Entonces, gritando eso y preguntándose y viendo, empiezan a decir, ¿y este? ¿Y este quién es? ¿Quién es este? Porque precisamente muchos de los que estaban allí en Jerusalén no lo conocían. No conocían al Señor Jesús. Muchos tal vez no habían oído hablar de sus milagros, la multiplicación de los panes, no habían oído hablar de los paralíticos que se levantaban, de los cojos que sanaban, de los ciegos que recuperaban la vista, de los leprosos que habían sido sanados. Tal vez muchos de ellos no habían escuchado absolutamente nada de esto. Y de pronto escucharon a una multitud diciendo una palabra especial para el pueblo. Hosana, Hosana, Dios salva. Entonces se empiezan a preguntar y se empiezan a ver entre ellos y dicen, ¿quién es este? Y la gente, la multitud que venía con Jesús empieza a decirles, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea.
Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y recuerdan lo que a veces algunos contestaron cuando dijeron, ¿de Nazaret de Galilea? ¿Acaso, recuerdan lo que algunos preguntaron? ¿Puede salir algo bueno? ¿Acaso algo bueno puede salir de allá, del norte, de esa provincia pagana, de Galilea, de los gentiles? ¿Acaso alguien puede verdaderamente ser un personaje importante de allá del norte? Se preguntaban eso. ¿Quién es este? Hermano, hermana, tal vez nosotros pertenecemos a esa multitud que reconoce a Jesús, que dice, Jesús de Nazaret es el profeta, es el Mesías, es el Cristo, es el ungido que ha venido para liberarnos, que está aquí en medio de nosotros, en espíritu y en verdad. Tal vez nosotros pertenecemos a esa multitud que grita, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Pero hay una multitud todavía mucho mayor, hermanos y hermanas, que no sabe quién es, que no sabe quién es este Jesús, y se pregunta, ¿quién es? ¿Por qué tanto alboroto? Y nos dicen a nosotros, ¿y ustedes por qué se reúnen? ¿Y por qué celebran? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen aquello? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué son así? ¿Y por qué son así? ¿Verdad? Hay una multitud mucho más grande que se pregunta, ¿y ese quién es? Así que nuestra tarea es decirle a esa gente, a esa otra multitud, este es Jesús, el profeta, el Mesías, mi Salvador. Este es Jesús, el Salvador de mi vida. Así que en esta mañana, hermanos, hermanas, que celebramos la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén, hagámoslo bien, hagámoslo cantando con entusiasmo, con alegría, hagámoslo celebrando, hagámoslo teniendo todas estas reuniones, pero nunca olvidemos a la multitud que no sabe todavía quién es Jesús. Y no olvidemos que nuestra misión es comunicarles ese mensaje, decirles quién es y qué ha hecho por nosotros. Así pues, los voy a invitar, hermanos, a que cantemos. Si ustedes quieren buscar allí en sus quieren buscar en sus himnarios, en sus himnarios, ¿sí? El canto de mantos y palmas esparciendo va el pueblo alegre de Jerusalén. 157. Allí en sus himnarios es el número 157. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, vamos a cantarlo, vamos a celebrar que el Señor Jesús hace ya muchos años entró siendo el Mesías, el ungido de Dios para nuestra salvación. Mantos y palmas
que le baje un poquito al volumen. Y vamos a cantarlo de una manera diferente, hermanos, ¿sí? Creo que todos casi conocemos el coro, ¿verdad? Mientras mi voz se resuena, ¿sí? Entonces, cuando estemos cantando el coro, vamos a hacer lo que hicieron los discípulos y la multitud que lo seguía. Es decir, vamos a alabar a nuestro Señor diciendo Hosana, ¿sí? Vamos a cantar. También, hermanos, hermanas, hay momentos para poner delante de nuestro Señor nuestra oración, nuestra necesidad y todo lo que hay en nuestro día. Así que quienes quieran venir aquí al frente, al reclinatorio, mientras cantamos, pueden venir y orar. Y estar aquí delante de nuestro Señor. Vamos a decirle, hay cosas que a veces no podemos decir con palabras y solamente podemos allí dentro de nuestro corazón elevarlas al Señor. Que las palabras no
Señor, te agradecemos por tu amor y por tu gracia. Te agradecemos porque hasta este momento, Señor, tú nos has acompañado. Gracias, Dios, porque hasta este momento tu mano ha sido con nosotros, no nos ha dejado. En medio de las dificultades hemos visto tu mano bienhechora. Hemos escuchado tu voz, calmando, Señor, los vientos, calmando, Señor, las olas que agitan, Señor, nuestra vida. En cada momento, Señor, hemos visto tu mano sobre nuestras mesas, proveyendo lo suficiente, Señor, para nuestra vida, para sustentarla. Te agradecemos, Señor, porque hasta este momento hemos visto tu mano acompañándonos y permitiéndonos, Padre, no carecer de ninguna de las cosas que son necesarias para la vida. Gracias, Padre, porque en este momento hasta este momento, tú, Señor, también has dado tu protección, has dado tu amparo, has dado, Señor, a nuestras vidas todo aquello que también requiere nuestro corazón para seguir adelante. Señor, en esta hora también queremos agradecerte, porque hoy también estamos viendo tu mano en nuestras familias, en esta congregación y en todas las personas, Señor, que adoran, Señor, y bendicen tu nombre. Gracias, Padre, porque hiciste posible que nosotros viniéramos hoy, esta mañana, para celebrar tu nombre. Que lo podamos hacer con todo nuestro corazón y que podamos, Señor, seguir con esta alabanza y adoración en el resto del día, pero también, Señor, de aquí y en adelante. Que podamos, Señor, hablar y decirle a los demás: ¿quién eres tú? Nosotros lo sabemos. Y ojalá, Señor, podamos compartirlo con quienes todavía están a la espera. Todavía, Señor, necesitan saber que hay un Salvador. Ponemos en tus manos en esta mañana, Señor, nuestras aflicciones, nuestros temores, nuestras necesidades. Ponemos en tus manos a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Ponemos en tus manos, Señor, a la persona con la que compartimos la vida. Ponemos en tus manos, oh Dios, nuestro trabajo. A las personas con las que trabajamos. Y que podamos, Señor, decirles: ¿quién eres tú? Ponemos en tus manos, Señor, toda nuestra vida. Y te agradecemos lo que has hecho, lo que en este momento estamos recibiendo de ti, pero también lo que harás en nuestras vidas. Porque sabemos, Señor, que si te amamos, todas las cosas nos ayudarán a bien.
que aprendamos de cada una de ellas. Y así, Señor, una vez más te rendimos la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Rey, Rey nuestro. Gracias, Señor de nuestras vidas. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.